La doctrina inicial, hermanos, se titula La voluntad libre del hombre. Esa es la primera doctrina bíblica que encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué significa esa doctrina? Yo creo que todos tenemos pues un concepto en nuestra mente cuando hablamos voluntad libre del hombre. ¿Qué es la voluntad libre del hombre? Esto significa, hermanos, que Dios creó al hombre y a la mujer con inteligencia, con sabiduría. Hay tres áreas en el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el hálito, el aliento, el soplo de vida que hay en el hombre. Ese es el espíritu humano del hombre. Pero también Dios nos dio un alma, y el alma está dividida en tres partes. El alma es nuestra mente, quiere decir nuestros pensamientos. También el alma es nuestra sensibilidad, los sentimientos, y el alma es nuestra voluntad. Eso significa que Dios nos hizo seres pensantes, seres inteligentes, seres con voluntad propia. Dios le otorga al hombre esa voluntad libre de elegir, de escoger. El hombre tiene la capacidad de discernir, de distinguir lo bueno y lo malo, y él también puede decidir entre el bien y el mal. Dios le dio al hombre inteligencia y lo puso para que señorease sobre la tierra, hizo juzgarla. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Cómo Dios instala a Adán en el huerto del Edén sin que él tuviera decisión de pensar, de conocer, un razonamiento? No, pero Dios le dio inteligencia, le dio sus sentidos. Él podía ver, podía hablar, escuchar, tomar decisiones, probar de los frutos del huerto. El Señor puso esa inteligencia en el hombre. Y como Dios le da inteligencia, dice en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Por qué Dios le da un mandamiento, una orden? Porque Dios lo creó pensante, inteligente y con la voluntad y la libertad de elegir. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Así como Dios le da un mandato, un mandamiento al hombre, también le da una restricción. Él le enseña lo bueno y lo malo. Así es como Dios, hermanos, creó al hombre. Lo llevó al huerto del Edén, le dio a escoger de todos los árboles para que comiera, menos de uno. Dios nos dio una libre elección o una libertad de elegir. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El hombre eligió desobedecer a Dios. ¿Pero por qué el hombre desobedeció a Dios? ¿Porque no era inteligente, no era pensante? ¿Solamente estaba programado para hacer el mal? No, el hombre estaba programado para elegir lo bueno, decidir entre el bien y el mal. Pero el hombre eligió hacer lo incorrecto. Eligió desobedecer a Dios, pecar. Después que el hombre pecó, Dios lo expulsó del Edén, y desde entonces el ser humano sabe distinguir entre el bien y el mal. El hombre sabe. Y así es como comenzó, hermanos, la historia de la humanidad.
Dios no creó robots humanos que fueran programados únicamente para obedecer. ¿Dios podía haber hecho eso? Por supuesto que sí. Pero Dios no nos creó así. Dios nos creó con libertad. Nos dio la libertad de elegir lo que queremos ser y hacer. Y como Dios nos dio la libertad a ti y a mí, tú y yo somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Pero lamentablemente, hermanos, el enemigo de las almas, él ha aprovechado de la desobediencia del hombre y le ha hecho esclavo del pecado. Esa libertad, ese libre albedrío, famoso libre albedrío, no existe. Porque cuando el hombre tiene voluntad de decisión, pero elige el pecado, inmediatamente pasa a ser un esclavo del enemigo y pierde su libre albedrío. Ya no es libre para obrar, sino ahora está bajo el yugo, bajo la esclavitud del enemigo. Desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, empezaron a tratar de hacer creer a Dios que no eran responsables de sus actos. Vea cómo desde el principio Adán busca excusas y dice: no, la mujer que tú me diste por compañera, o sea, tú tienes la culpa, Dios. Si tú no me hubieras puesto a esa mujer, yo no hubiese pecado. Tú eres el responsable, ella es la culpable. Cuando el hombre, Dios le dio la capacidad de decidir, de elegir. Adán pudiese haber dicho: no, Eva, tú me estás ofreciendo de ese huerto, yo no quiero, porque Dios nos dijo que no podíamos probar. Le dio la capacidad de elegir. Comienzan a culpar a Dios, lo hacen responsable de sus actos y buscan culparse uno al otro. Sin embargo, el hombre, como tuvo la libertad de elegir, de decidir, pero se dejó influenciar para seguir y buscar el pecado, por lo tanto, él era responsable de todas las consecuencias. En este verso, hermanos, de Génesis 2:15, encontramos el primer punto. Dios creó al hombre con la capacidad de decisión propia y con voluntad libre. ¿Por qué es importante recalcar esto, hermanos? Porque está establecido, dice Pablo, tanto en el libro de Hechos como Hebreos 9:27, está establecido que el hombre termina en sus días en esta tierra, pero inmediatamente de que el hombre muera, solamente sucederán dos cosas. Uno, que ese hombre que muere, si creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados y vivió sirviendo al Señor Jesucristo, dice que será llevado por los ángeles al paraíso eterno, a la presencia de Dios. Pero si la persona que muere, que Dios le dio la libertad de elegir, pero él eligió pecar, él eligió apartarse del camino de Dios, no recibir, no reconocer a Jesús como Señor y Salvador, no vendrán los ángeles del Señor, vendrán los demonios para trasladar su alma al Hades. El Hades es un lugar temporal de sufrimiento. Muchos le llaman infierno. Es un lugar de tortura. Y ese ejemplo lo encontramos cuando Lázaro y el rico, dice que ambos murieron. Primero murió el hombre que vivía en la miseria, en la pobreza, Lázaro. Pero él murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde era la sepultura antes de que Cristo rescatara a los que estaban en cautividad en las profundidades de la tierra. Ahí es donde está el Sheol, o donde estaba el seno de Abraham, es a donde iban los muertos. Pero el Señor llevó cautiva la cautividad
y Él los trasladó sus almas al paraíso eterno, al reino de los cielos. Ahí fue Lázaro, a la presencia de Dios, al paraíso. Pero también murió el rico. Y dice la Biblia que él fue sepultado. Pero inmediatamente de que se ve que lo sepultan, dice que él abrió sus ojos y estaba en el tormento eterno. Aunque no era el tormento definitivo, porque el tormento eterno es el Gehenna, el lago de fuego. Sin embargo, ya, hermanos, el rico estaba sufriendo, estaba siendo atormentado. Y él insistió y llamó a Abraham y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque yo soy atormentado en esta llama. Pero Abraham no accedió. De ahí se roban la famosa doctrina romana de la intercesión de los muertos, según que porque el rico estaba intercediendo, pero su intercesión no sirvió, porque Abraham no contestó su respuesta ni su petición. Entonces el rico hace una segunda petición y le dice: entonces envía a Lázaro, tú puedes hacer que él resucite, y dile que vaya a la casa de mi padre, que vaya a ver a mis hermanos, porque también ellos están en la misma condición, y si ellos no se arrepienten, también vendrán a este lugar de tormento. Pero la segunda intercesión del rico no causó ningún efecto, porque no accedieron a su petición. Y ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo el hombre, Dios le da la libertad de elegir. El hombre es libre de escoger, para que si se condena, Dios no tenga que ver nada, porque Dios dirá: tú tenías la libertad de escoger, tú elegiste. Yo te dije que podías elegir de los dos caminos. Yo te mostré el camino de la verdad. Yo te dije que mi Hijo Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único medio para llegar al Padre. Tú sabías cuál es el camino, pero tú quisiste ir por el camino incorrecto. Tú eres responsable de tus acciones. Dos cosas solamente pasarán, hermanos: o ir al altar de Dios, a la presencia de Dios, o ir al infierno. Está establecido que los hombres mueran, pero con la muerte no se acaba todo. Dice: después viene ¿qué? El juicio. Y en ese juicio, hermanos, esta será la base donde Dios le dirá: yo no soy culpable, yo no soy responsable. Vean cómo Adán y Eva querían culpar a Dios. Dice que esta serpiente, más astuta que todos los animales, cambió la palabra del Señor, la torció para engañarlos. Y la mujer vio ese fruto y vio que era agradable, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Aquí vemos, hermanos, aquí vemos la palabra del Señor, cómo Él fue libre para elegir. Ellos podían elegir el bien, también podían elegir el mal. Ellos eran libres, nadie los obligó, nadie los forzó. Al ser humano nadie le obliga a pecar, a vivir en adulterio, en fornicación. A nadie lo obliga a estar probando vino o alcohol. Él mismo decide tomar. También encontramos en Génesis capítulo 4, verso 1, después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, dieron a luz a su primer hijo, llamado Caín. Y después nace Abel. Caín, él fue un labrador de tierra, y Abel un pastor de ovejas. Pero ambos
de la misma manera que sus padres también fueron creados con voluntad libre. Y ambos sabían el testimonio de sus padres, sabían cómo o por qué causa ellos habían sido expulsados del paraíso de Dios. Cómo Dios se enojó, los sacó del huerto, se privaron de esas bendiciones. Pero también tanto Caín como Abel sabían y conocían de qué manera repararon su error, su enorme equivocación. Ellos sabían de qué manera pudieron expiar sus pecados. Dice que Dios le dio la orden a Adán que sacrificara unos animales. Y de la piel de esos animales ellos iban a cubrir su desnudez, porque así es el hombre que vive en pecado. Podrá traer la mejor ropa, estar bien vestido, pero el pecado está presente delante de Dios. Delante de Dios un pecador está desnudo. Y tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Pero esa sangre que fue derramada de esos animalitos, el pecado de Adán, de Eva, fue transpuesto a esos animales que fueron sacrificados. Dios en su amor y su misericordia no permitió que Adán y Eva murieran, pero en lugar de ellos murieron esos animales para pagar su pecado, su culpa, y también para cubrir su desnudez. Porque ellos quisieron cubrirse, cortaron hojas de higuera, porque la higuera, si ustedes se dan cuenta, es la hoja muy grande. Y fueron y buscaron hojas de higuera, dijeron, ¿con qué nos cubriremos? Y cortan las hojas de higuera y se hicieron ellos su ropa para cubrir su desnudez. Pero el hombre no puede hacer nada por sí mismo para tapar ese pecado, para esconder su maldad, para ocultar delante de Dios. No, tal vez podremos ocultar delante de la gente, delante de nuestros hijos, de nuestra esposa, delante de los hermanos o aún delante de nuestros jefes. Podremos ocultar nuestro pecado, pero nuestro pecado, dijo el rey David, está delante de Dios, está presente delante de Dios. Él lo conoce. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Ese pecado sucio, ese pecado que es como grana, la granada, ¿verdad? Es pólvora negra, es como una tinta que mancha. Y así es el pecado, hermanos, como la grana. Pero cuando el hombre reconoce su pecado, se humilla y le pide perdón al Señor, su alma que estaba manchada como una grana, como un carbón, la sangre preciosa de Cristo limpia toda mancha, nos purifica, nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios, somos redimidos, somos comprados, lavados con la sangre del Cordero. Alaba al que vive por los siglos de los siglos. Ellos sabían, sus hijos, cómo justificar sus pecados. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que el hijo menor, Abel, él también pensando en el pecado de sus padres, pero también pensando en de que de alguna manera él había ofendido al Señor, dice que pasando el tiempo, versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra él trajo. Pero también Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vean, hermanos, cómo ellos tenían la capacidad, la voluntad libre de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y cómo Abel hizo justamente lo que era correcto delante de Dios. Él no trajo algo de sí mismo, decía, no, yo coseché estas frutas, como decía Caín, que trajo lo mejor, de hecho con esto voy a impresionar a Dios, esto es lo mejor, son mis mejores obras, yo soy diferente.
Pero resulta que esa ofrenda que trajo la había cortado de un árbol frutal, pero ese árbol era de Dios. Sin embargo, Abel trajo, aunque trajo una oveja, y también era creación de Dios, los animales, los frutos, las plantas, todo es creación de Dios. Sin embargo, él no traía su ofrenda para impresionar a Dios. No, él traía su ofrenda como un sacrificio para pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Vean cómo dos varones tenían la voluntad de hacer lo bueno y hacer lo malo. Y cuando Abel, hermano, se arrepiente y le pide perdón a Dios y ofrece el sacrificio de esta oveja, yo creo que él también expió sus pecados con la sangre de esa oveja que él había sacrificado. Y dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo el hombre puede agradar a Dios? Pero también cómo el hombre puede ofender a Dios en un momento. Y es más fácil que ofendamos a Dios de una forma o de otra, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con el comportamiento, con nuestra manera de ser. De muchas formas podemos ofender a Dios, pero qué importante es reconocer, humillarnos ante el Señor, venir ante su altar, venir ante su presencia y presentarle ya no una ofrenda, sino ahora decirle, Señor, yo creo en esa ofrenda que fue derramada en la cruz del Calvario, esa ofrenda perfecta que es la sangre de tu Hijo Jesucristo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo creo en ese sacrificio, yo creo que soy pecador, pero que Cristo murió en mi lugar y ahora su sangre preciosa me limpia de todo pecado, me limpia de toda iniquidad. ¿Cuántos creen que esa sangre poderosa puede limpiar nuestro pecado? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, dice que Caín se enojó y se ensañó contra su hermano. Decayó su semblante, se transformó inmediatamente. Es decir, no era sincero. Su ofrenda no fue sincera. Jehová le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice aquí Jehová, y vemos nuevamente la confirmación de la doctrina bíblica de la voluntad libre. Le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? De ninguna manera Dios influyó a Caín para que le dijera, vas a hacerme una ofrenda mala. No. Dios le dio la libertad a ambos. Los dos podían ofrendar y hacer lo bueno y lo correcto. Le dice, tú podías hacer lo bueno. Si bien hicieres, también tú hubieses sido enaltecido. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y ahí encontramos el desenlace, cómo con mentiras Caín lleva a Abel al campo, estando solos. Caín levantó una piedra contra su hermano y lo mató. Ven cómo no había sinceridad, había orgullo, había soberbia. Y siempre, hermanos, el orgullo, que hoy es la palabra de moda, el orgullo lo llevó a la muerte. Viene la sentencia de Dios sobre él. La sangre que él derramó, dice, será sobre ti. Y dice, y ahora maldito serás en la tierra. Y no solo su tierra, sino su familia cayó bajo maldición. Y le dice Jehová a Caín, por haber matado a tu hermano, cuando tú labres la tierra, no tendrá fuerza, ya no va a haber producción,
vas a ser errante, vas a ser peregrino, extranjero en la tierra. Y Caín, cuando escuchó la sentencia de Dios, dijo: qué grande es este castigo. Pero ambos tenían la libertad de hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos y sepamos valorar este regalo tan grande que Dios nos ha dado a ti y a mí como seres humanos, esa voluntad para elegir a Cristo. Aquellos que no quieren servir al Señor no tendrán excusa el día de mañana, el día del juicio final del trono blanco. No habrá ninguna excusa, ninguna escapatoria para ellos, porque el Señor les dirá: envié profetas, envié apóstoles, pastores, predicadores. Y aquí vemos, hermanos, cómo el Señor le da esa voluntad al hombre de elegir. Punto número 2. La decisión que toma el hombre, si decide el bien, si decide el mal, esto va a determinar que venga bendición o que venga maldición. Dependiendo de la decisión del hombre. Porque algunos que están sin Cristo y están batallando con problemas, con enfermedad, con dificultad, muchos dicen: ¿qué habré hecho para que Diosito me castigara? ¿Yo qué hice para que Diosito me castigara? No, Dios no tiene nada que ver ahí. El hombre, la decisión que ha tomado, esa decisión que toma el hombre, porque Dios le da la voluntad libre, esa decisión determina que venga sobre él bendición o maldición. Vean lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesucristo? Bendito sea su santo nombre. Alabado sea el Señor. Él está aquí. Él es bueno. Él es maravilloso. Y aún nos da la oportunidad de corregir nuestros pasos delante del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 26, 28. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartéis del camino que os ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Y unos capítulos más adelante, pero en el capítulo 30, Deuteronomio 30, 15, 16, Moisés, que es el escritor de este quinto libro de la Biblia, confirma este mismo principio. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Alabado sea el nombre del Señor. Y 3 versos adelante, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y vean, aquí está la palabra voluntad libre. Escoge. Le dice al hombre: escoge. Tú puedes escoger la vida. Tú puedes escoger también la muerte. Puedes escoger la bendición. Puedes escoger la maldición. Puedes escoger que te vaya bien, que te vaya mal. El hombre puede escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Como Dios no se involucra y Dios no es culpable de lo que le pase al hombre. Muchos dicen ahora y se preguntan, y son pensamientos ateos: ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tantos niños que mueren?
¿Por qué están muriendo los niños? ¿Por qué hay desastres? ¿Por qué hay temblores? ¿Hay muertes? ¿Por qué está pasando? Y le preguntan a Dios. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿por qué vives así? ¿Por qué yo te he mostrado la vida? Yo te he mostrado mi palabra. ¿Por qué te apartas de mis caminos? Eso es la consecuencia de olvidarse, de apartarse de Dios. Pero el hombre pretende culpar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, la pregunta no es preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿por qué yo me he apartado de Dios? Porque el Señor nos ha mostrado bendición. También el Señor nos ha mostrado el camino del bien, el camino de la vida. Dice, escoge para que vivas. La decisión que toma el hombre es lo que determina que venga bendición o maldición a su vida. Por eso cuando preguntamos en consejería o personas que vienen a nosotros y nos dicen, pastor, yo quiero que ore por mí, por esta situación que está pasando, y nosotros con todo gusto lo hacemos, pero entendemos que el origen, que la causa de esos problemas es que tomaron la decisión equivocada. Dios le dio la libertad para escoger, pero no escogieron a Dios. Pero tú y yo sabemos quién es el camino. Tú y yo sabemos cómo podemos volver a aquellas personas que se apartaron del camino y traerlos al camino de Dios, que se reconcilien con el Padre. Nosotros no podemos perdonar sus pecados. Ningún hombre en esta tierra puede perdonar sus pecados. Hay un verso que está en Juan 20:23 que la religión secular ha distorsionado, donde dice, los doy potestad para que a los que remitiere sus pecados les serán remitidos. Y dicen, ya ves cómo los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. No, ellos no tienen el poder de perdonar pecados, solo Dios. Remitir no significa perdonar, remitir significa enviar a alguien. Es como un oficial de tránsito, un policía de seguridad. Él cuando encuentra a una persona cometiendo un delito, quebrantando las leyes o que haciendo una infracción, él no lo puede sancionar, él no lo puede castigar, él lo tiene que remitir a las autoridades competentes. Hay un juez, hay una fiscalía que él sí le puede poner una sanción. Él solamente los remite, los envía a otro lado. Igual los apóstoles, dice que Jesús les dio poder de remitir sus pecados. ¿Qué significa? De enseñar al pecador, al alma perdida, y llevarlo, mandarlo a alguien que es Cristo. El único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Pero podemos hacerlos volver al camino del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Es importante que entendamos, número uno, hermanos, entonces, que Dios creó al hombre con la capacidad de decisión propia y con voluntad libre. Número dos, la decisión que toma el hombre determinará que venga bendición o maldición, la vida o la muerte. Tres, Dios no obliga al ser humano a obedecerle por la fuerza. Él espera que el hombre le siga voluntariamente. ¿Por qué Dios espera que el hombre le busque? Porque ya le depositó esa voluntad de elegir, esa capacidad de elegir. Dice Josué 24:15. Vamos a leer Josué 24:15. Dijo así: y si no os pareciere bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Es Josué el que era uno de los asesores de Moisés, considerado también como su comandante, su general. Él estaba encargado de las fuerzas que guardaban al pueblo de Israel. Un hombre servicial, un hombre obediente, tal vez con poca experiencia, no mucha madurez, pero algo muy importante, con una humildad, y que estaba dispuesto a someterse a Dios y que Dios lo guiara. A veces no sabemos qué hacer o cómo conducirnos, hermanos. A veces nos equivocamos, a veces hacemos las cosas incorrectamente, pero hasta en esas situaciones Dios es paciente con nosotros. Pero cuando tú estás dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que Él te guíe, aún en medio de los errores, aún en medio de las equivocaciones, cuando tú le dices: Señor, como decían aquellos servidores, soy un siervo inútil, no sé hacer las cosas, Señor, pero yo quiero que tú me des sabiduría, así como el rey Salomón, el tercer rey de Israel, era un jovencito, no tenía experiencia, no era de las familias principales de Israel, no, ya casi era el hijo de la concubina, pero aún en esa condición Dios lo escogió, Dios lo elige para ser el rey, el monarca de Israel. Y cuando él pide sabiduría, pero él permitió guiarse por el Espíritu Santo, Dios lo enseñó, Dios lo capacitó para hacer las cosas correctamente. Y el Señor lo puede hacer también con nosotros. El Señor nos puede usar porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Cristo Jesús. Y este Josué, que no tenía la capacidad, sin embargo él le dice: Señor, heme aquí, tengo temor, tengo miedo, ya no está Moisés, estoy yo solo. Por eso Jehová le dice: no tengas temor, esfuérzate, sé valiente. De la misma manera que yo guié a Moisés, de la misma manera lo voy a hacer contigo. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y en todos los días, si tú buscas mi palabra, si tú te aferras a mi palabra y confías en mi palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá derrotar, porque Jehová de los ejércitos está contigo. ¿Cuántos alaban al Señor por sus promesas, por su amor, por su misericordia? Y ese Josué había visto el poder de Dios, las maravillas de Dios, pero también vio la rebeldía del pueblo, y el pueblo con rebeldía, con dureza de corazón, ya no veía la misma disposición para seguir al Señor. Y él, echando mano de esa voluntad libre que ellos tenían, Josué nunca les dijo: no sirvan a Dios, nunca los obligó a no servirle, nunca los obligó a así servir al Señor. Él dejó en ellos la decisión. Y les dice: si yo piensan que los obligo a servir a Dios, si no les parece bien servir al Señor, escojan ustedes, elijan ustedes. Ustedes tienen voluntad libre para escoger. Yo no obligo a que sirvan al Señor, tampoco les prohíbo a que busquen al Señor. Ustedes son libres de escoger. Si quieren servir a los dioses cuando estábamos con los egipcios, si quieren servir a esos dioses por los que hemos pasado, por los amorreos, los cananeos, ustedes pueden servir al Dios que ustedes quieran. Yo no los obligo, pero tampoco les impido servir a Dios. Si ustedes quieren servir a Jehová, pueden hacerlo. Ustedes escojan. Son libres de escoger, tienen voluntad libre. Y dice Josué: porque yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Cuántos en esa voluntad libre hoy escogen servir a Jehová? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios nos dio voluntad libre. Dios nos dio la capacidad de escoger y voluntariamente decidimos servirte a ti, Señor, servir a nuestro Señor Jesucristo, servir al Padre, al Espíritu Santo de Dios. Dale la gloria al Rey, dale ofrenda de palmas, porque Él vive, vive, para siempre reinará. Bendito el nombre del Señor. Tenemos otro ejemplo, hermanos, cómo Dios no nos obliga a obedecerle ni nos toma la fuerza. Dios espera que tú y yo le sigamos voluntariamente. Tenemos otro ejemplo de dos reyes, el rey David y su hijo Salomón. Primer libro de Crónicas 28:9. Le dice el rey David, ya un anciano que obedeció a Dios, que fue fiel a Dios. Su testimonio fue una gran lección para sus hijos. No todos sus hijos sirvieron a Dios, pero Salomón sí servía al Señor. Y le dice el rey David a Salomón, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón, pero también sírvele con ánimo voluntario, con ánimo dispuesto. Yo no te obligo a que busques a Dios, yo no te prohíbo que busques a Dios. Tú tienes que decidir, pero con ánimo, no forzado, no obligado. Tú eres libre de escoger. Pero le dice el rey David, porque el Señor escudriña todos los corazones, Él conoce la intención. Tú estás aquí, hermano, tú estás aquí, hermana, y yo sé que tú vienes con la mejor intención, y Dios conoce esa buena intención. Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tus alegrías, tus tristezas, tus problemas, tu dificultad. Pero Dios quiere que aún en medio de problemas tú le sirvas con ánimo voluntario, con todo tu corazón. Y le dice el rey David, entiende esto, Salomón. Dios entiende todo intento de tus pensamientos, de tus acciones. Si tú le buscas, si tú buscas a Dios voluntariamente, tú lo vas a encontrar. Ahí el Señor va a estar. Cuando tú le clamas, el Señor escucha tu oración. Aunque tú pienses que Dios no te escucha a la primera, ahí está el Señor. Si tú le buscas, dice, le hallarás. Pero si tú le dejas, si tú le abandonas, si tú decides apartarte de Él, tú tienes la libertad de escoger. Tú eres libre para escoger. Si tú escoges a Dios y le clamas, tú le vas a escuchar, o Él te va a escuchar. Si tú le buscas, lo encontrarás. Pero si decides apartarte de Él, Él te desechará para siempre. El hombre puede escoger y Dios no obliga a nadie. Él quiere que tú y yo le busquemos con todo tu corazón. Pero lamentablemente, como Dios nos ha dado la libertad, el hombre escoge el mal. Y como Dios escoge el mal, escoge el pecado, Él se esclaviza solo. Él se ata solo. Cuarto punto, el hombre por naturaleza elige el mundo y se aparta de Dios, convirtiéndose en un esclavo del enemigo. Por esa razón, hermanos, es que es necesaria la intervención de Dios. Es necesario que Dios intervenga, porque aunque el hombre tiene la voluntad de elegir, no sabe elegir. Por eso Dios nos tiene que elegir de antemano.
es otra doctrina bíblica cristiana. Pero aquí está el Señor. Dios te ha dado la libertad, y Dios quiere que en esta noche, con esa libertad que tú tienes, tú le digas: Señor, yo elijo servirte a ti. ¿Cuántos en esta noche quieren elegir al Señor y decirle: yo quiero venir a tus pies, yo quiero entregar mi vida, servirte con todo mi corazón, servirte con todo mi corazón? El Padre quería salvar a su pueblo, a Israel. Envió profetas, envió jueces, envió reyes, y aún envió a su propio Hijo Jesucristo. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Judá? Apedrearon, mataron a los profetas, a todos los que Dios envió. No los quisieron escuchar. Les dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos yo te he enviado. ¿Cuántas veces yo quise salvarte? ¿Cuántas veces yo quise ponerte bajo mis alas, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero dice: ustedes no quisieron, tenían la voluntad de elegirme, pero voluntariamente me rechazaron. Pero también dice el Señor: más a todos los que sí voluntariamente creímos en Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha limpiado con su sangre bendita, y ahora nos ha hecho sus hijos amados. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Ponte de pie, dale alabanza al Rey, dale adoración al Rey. Y en esta tarde toma la decisión, decirle: Señor, yo elijo seguirte a ti. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ven a los pies de Cristo. Todos aquellos que tomen la decisión de venir a Jesús, pasa al frente, haz ese compromiso con el Señor. Dile: Señor, yo quiero servirte a ti. Yo quiero, Señor, usar esa voluntad que tú me has dado para elegir el camino de la verdad, para elegir esa puerta angosta, ese camino estrecho. Yo quiero elegir al Señor, yo quiero servir al Señor. Ven a los pies de Cristo, ven a los pies de Cristo y haz ese compromiso con el Señor. Pies del Señor. Aquí está el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme la libertad, por darme la capacidad de elegir. Gracias por darme voluntad libre. Y hoy en esa capacidad, Señor, yo decido servirte a ti, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, delante de ti, te pedimos por aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte, Señor. Toca su corazón,
Salva a nuestra familia. Salva a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra descendencia. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Pido por sus familias, por todos aquellos, Señor, a los cuales les hemos compartido tu palabra. Muchos ya conocen de ti, Señor. Muchos ya han escuchado el mensaje, pero no han tomado la decisión de rendir su vida a ti, Señor. Toca su corazón, Espíritu Santo. Toca su corazón, Espíritu de Dios. Convéncelos, Padre. Convéncelos de pecado, de justicia. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a ti, Señor. A todas aquellas almas que un día, Señor, estuvieron en este lugar escuchando un mensaje, un sermón, una prédica, un estudio, pero que no han tomado la decisión. Yo te pido, Señor, tú los traigas a ti, tú los salves. Alcánzalos, Señor. Alcánzalos, Señor. Te damos gracias. Gracias porque tú has alcanzado, tú has salvado, Señor, todos mis hermanos que están aquí. Yo te pido, Señor, yo te pido que tú los guardes fieles en tu camino, Señor. Que ellos puedan estar firmes cada día. Que atienda sus oraciones, su petición, su ruego, Señor. Contesta su oración, contesta su clamor. Que tú bendigas, Señor, a todos. Gracias. Te pido por aquellos, Señor, que están luchando con problemas físicos, espirituales, matrimoniales. También por los que están pasando por problemas, Señor, y lucha espiritual, por opresión, por tormento, por enfermedad. En esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea sanando, que tu Espíritu Santo sea tocando, Señor, la vida de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo sanidad, trayendo medicina en el nombre de Cristo. A los que están pasando por problemas, Señor, económicos, financieros, los que no tienen trabajo, Señor, tú puedes suplir. Tú vas a suplir, Señor, sus necesidades. Bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos, su negocio, su empresa, sus actividades, Señor, laborales, su economía, sus finanzas. Multiplica las bendiciones, Señor. Bendice la canasta básica de cada uno, su salario, su sueldo. Multiplícalo, santifícalo. Y ayúdanos, Dios amado, a servirte, amarte, Señor, libre y voluntariamente, adorarte a ti. Gracias por este momento. También gracias por la vida de esta iglesia. También gracias por la vida de todos, Señor, los que nos siguen a través de esta transmisión. Que tú los bendigas a ellos, sus familias, su casa. Y que en la siguiente ocasión, Señor, ellos puedan estar también aquí con nosotros. Te pedimos por aquellas personas que nos ven en otros estados, Señor. Tal vez no tienen la oportunidad de estar aquí, pero que ahí donde están, Señor, ellos se congreguen en una iglesia de sana doctrina, donde se predique la verdad, Señor, la palabra, con sinceridad. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo. Te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, por los hermanos de vigilancia, los guerreros de oración. Te doy gracias por el grupo de liberación, los hermanos que están orando. También por todos mis hermanos, Señor, de la alabanza, del ministerio de música. Todos los que trabajan de alguna otra manera, Señor. Te pido que tú los bendigas. A todos, Señor, muchas gracias. Nuevamente te pedimos por este curso de liberación, Señor, del próximo sábado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los que van a asistir, Señor. Usa la vida de mi esposa y también usa mi vida, Señor, como
expositores de este curso. Danos la habilidad, la sabiduría. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Y a todos los alumnos, sean líderes, sean pastores, sean ministros o sea iglesia, que todos, Señor, puedan ser instruidos, edificados en esta área de la liberación espiritual. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a salir, llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 y el sábado a nuestro curso de liberación. Vamos a iniciar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Aquí les esperamos también para que vengan a aprender del curso, pero también a los hermanos de la iglesia local que nos ayuden también para recibir a personas que vendrán de otra iglesia. Sabemos que van a venir de diferentes congregaciones y pues que la iglesia los recibamos, ¿verdad? Todos los que vengan. Aquí les esperamos el sábado, no falten, a las 9. Vénganse bien preparados, bien guapos todos, para que podamos llevar a cabo, realizar este curso de liberación. Dios les bendiga, hermanos. Excelente tarde, excelente noche para todos. Bendiciones.